37 saxones se patinan una y media por hora, sin contar los sonetos, las coplas, los epistolarios. Joaquín Sabina, todos los lunes, como presentación del micro de Claudia Martín, a quien saludamos, le damos la bienvenida. Muy buenos días, Claudia. ¿Qué tal el fin de semana para usted, su familia, su grupo familiar principalmente? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Aldo? Buen día, buen día. No, muy bien, gracias a Dios, muy bien, con gente muy querida, recibiéndolos en casa. Y bueno, pasándola lindo, pese al calor, pero pasándola lindo, pasándola hermoso, la verdad que sí. Así Bueno, que bueno, hay que cuidarse, hay que hidratarse bien, no se olvide de eso, tomar 2 litros de agua por día, es la sugerencia de los médicos. Va a ser calor estos días, así que hay que hidratarse bien. Los 2 litros de agua es solo agua, fuera de infusión, fuera del mate, fuera del té, fuera de las gaseosas que están prohibidas porque eso nos da más sed. Así que agua fresca solamente, un detalle como para también compartirlo con todos nuestros vecinos, pese que algunos toman agua, pero también toman otros elementos líquidos que por ahí son gratificantes, pero no hacen tanto bien como el agua pura, ¿no? yo pensé que eran 2 litros de líquidos. No, 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 dos Ahora litros. Yo lo supero si son 2 litros de líquido, porque al mediodía, a la noche y a veces hasta el aperitivo viene acompañado. Bueno, pero hablando principalmente para las personas mayores y para los niños, siempre se aconseja estos 2 litros de agua y que uno a veces tomándolo en forma risueña es una forma también de tenerlo presente para que bueno, y colaborar para evitar los golpes de calor, evitar la deshidratación tan propicia, principalmente para la gente mayor. Pero bueno, me decían, Aldo, perdón, me decían que esta semana eh, que se inicia va a ser una semana récord histórica de calor. sí, Así que bueno, y hablaban que Argentina principalmente iba a ser el país más calurosa, no solamente de América del Sur, sino del mundo, por las condiciones, por la niña, por distintos factores climáticos que van a incidir para que este calor, tanto en Santa Fe como en Santiago del Estero, va a ser mucho calor, hablando de 44, 45 grados para esta semana. Uno lo toma con cierto humor, pero no deja de ser preocupante también porque eh, agrava la situación, agrava la poca agua que hay en nuestros ríos, agrava la situación de los incendios, agravan varias situaciones, principalmente de aquellas personas que con más necesidades y quizás no tengan un ventilador, no tengan aire acondicionado, no tengan una pileta, no tengan condiciones mínimas de vida, ¿no? Porque hay mucha gente que sí. está por fuera de lo que significa la inclusión, lo que significa eh, los beneficios de vivir con las condiciones elementales resueltas. Hay gente que no tiene casa, que vive en condiciones muy precarias. Y bueno, uno también piensa en ello, hay que ser empático en esto y también pensar en la gente que más sufre, ¿no? Pero bueno, reflexiones de un lunes a la mañana. ¿Qué reflexiones va a hacer usted? Porque sé que resumiendo tiene que ver con esto, ¿no? Reflexiones, una opinión que tiene que ver con algún tema en particular. ¿Y qué nos convoca este lunes 10 de enero, Claudia? Bueno, Aldo, te escucho muy bajo. Bueno, vamos a tratar de subir el volumen, a ver si me escucha Ahí, mejor ahí. Bueno, yo para no saturar, ¿ahí me escucha mejor? sí, sí, ahí te escucho mejor. Bueno, vamos a hablar un poquito de de la responsabilidad social. Eh, Creo que, bueno, este último tiempo, estas últimas semanas,
Lo que más hemos escuchado y lo que la noticia de interés de este tiempo ha sido la pandemia y la cantidad de casos ya inmanejable que tenemos. Ayer le escuchaba a la ministra de Salud en un programa de televisión, hablando sobre la pandemia, hablando sobre una nueva cepa que aparentemente la están investigando, que sería una mezcla de Delta y Omicron. Y bueno, y uno escuchándola te da la pauta y te das cuenta de que evidentemente ya es una cuestión que a nivel Estado se hace prácticamente incontrolable. O sea, hablaba de los testeos, de que no se va a testear más a las familias, a los contactos directos, que se los va a dar como que son personas que pueden llegar a estar infectadas, que van a tener que hacer su aislamiento. Y a mí me llegó a ver, bueno, por supuesto que todo esto va a traer un montón de problemas porque la gente tiene que justificar en su trabajo si está aislado, que ha tenido un contacto estrecho, y si no tenés un test que te lo certifique va a ser muy difícil. O sea, lo veo todo muy complejo. Y yo creo que llegó si bien siempre pensé de que las responsabilidades son personales y que no tenemos que estar esperando que papá Estado nos diga qué tenemos que hacer y que no nos repita 50 veces las cosas, pero me parece que en esta situación, que es una situación compleja, vamos a tener que, como sociedad, ser un poco más responsables de lo que somos y tener más cuidado del que realmente se ve que se tiene. Yo veía atestadas las playas en la costa, eventos, por ejemplo, como los corsos que se están haciendo en la ciudad de Gualeguay, que se iniciaron ayer. Entiendo la necesidad laboral, entiendo la necesidad de las industrias, de las empresas, de las empresas de turismo, entiendo la necesidad de la parte hotelera, porque fue lógicamente una situación muy dura la que han pasado, pero me parece que vamos a estar sumamente complicados si no tomamos como responsabilidad propia lo que está pasando. Ayer se dieron dos hechos de violencia, dos hechos muy graves de violencia, en donde se atacaron, un grupo anticuarentena atacó en la provincia de Buenos Aires, atacó a un médico, y en Mar del Plata se atacó a un centro de testeo, estaban testeando y a un centro de testeo. Entonces me parece que vamos a tener que ser un poquito más responsables con todo esto y a darnos cuenta de que la cosa sí es imposible, la cosa sí, si no nos ponemos nosotros como adultos que somos, me parece que la cosa va a ir de mal en peor. Hay que tener cuidado. Lamentablemente, los testeos, he tenido casos muy directos, ¿no? Que no han dado el resultado que correspondía. Eh, en Santa Fe no sé qué pasa que no se está vacunando. No sé qué pasa que no se está vacunando Yo en estoy Santa Fe. reclamando justamente eso, poder tener la tercera dosis, y me hablan de tener paciencia, de esperar, de esperar, de esperar, y uno sabe que en estas circunstancias uno se pone impaciente. Yo hace más de 7 meses que me colocaron la segunda dosis, y he tratado de comunicarme con los organismos, con el 0800, con la provincia, con los centros de salud, con el SANCO, con el centro de salud de aquí de Arroyo Leyes, y no conocen la información todavía y dicen ya te van a llamar, ya te van a llamar. Y me parece que hay algunas cuestiones que tendrían que estar más prolijas y sobre todo más ordenadas.
Y hay un detalle que también me parece que hay que comentarlo, porque no todas las provincias, o no todos los municipios, o no todos los lugares están procediendo de la misma manera. Mar del Plata, bueno, con el fin de la cuestión comercial, la cuestión económica, se están haciendo vista gorda un montón de cuestiones, en Córdoba también, en Entre Ríos otro tanto, en Santa Fe toma medidas, pero no son las mismas medidas que toma Córdoba, Corrientes o Buenos Aires o Mendoza, por ejemplo. Me parece que hay que tener una línea coherente y una decisión política a nivel nacional y que se tiene que respetar, porque creo que está bien que la situación de la salud es importante, la cuestión económica es importante, pero hay que priorizar. Y en este sentido el Estado, vos hablabas del papá Estado, el papá Estado tiene que decir, esta es la norma que vamos a decidir y vamos a tomar. Pero yo sé que ahora es muy ingrato, que puede surgir algo muy antipático, sobre todo en las vacaciones, pero hay que velar por los intereses más importantes que la salud, la vida humana, ¿no? No, por supuesto, Aldo. Lo que pasa que, bueno, vos ves que ya desde el Estado ya se ve que no se va a hacer más nada. O sea, más que la vacunación no se va a hacer. Eh, Hablo por lo que escuché ayer por vos, por lo que escuché ayer de la ministra. Más que eso no se va a hacer. Lo dejaron más que claro, que dependerá de cada uno el cuidado y demás. Eh, que creo yo que, bueno, también siempre dependió de cada uno, por supuesto, más allá de las limitaciones que se podían poner con el tema de uso de barbijo, del distanciamiento, de cerrar algunas actividades y demás. Evidentemente eso no se va a seguir haciendo, eso no se va a hacer, pero bueno, un poco llevar a la reflexión y de la gente en el sentido de que, bueno, lo único que nos puede alivianar un poco las cargas de esta pandemia es la vacunación. Los que están y los que tienen la suerte de vivir en Buenos Aires tienen vacunas libres, hasta la tercera dosis es libre, no tienen que esperar turnos y todo lo demás. Santa Fe, que era una provincia que venía muy bien vacunando, no sé qué pasó, terminaron las elecciones, se terminaron las vacunas. Eh, a mí me ha pasado, he tenido la suerte de tener la tercera dosis, pero bueno, por el hecho de molestar demasiado, de ser demasiado insistente, y bueno, y lo logré, pero yo sé que a partir de ahí, que después vinieron todo el tema de los casos y todo lo demás, de la gran cantidad de casos, ya no lo hacen más, a eso de que si vos llamás y sos insistente y decís que te falta una dosis, que te querés vacunar, te dicen que vayas a vacunarte. Ayer Somos del grupo escuchaba, de riesgo, digamos, tenemos una edad que ya tenemos que cuidarnos, tenemos obesidad, tengo diabetes tipo 2, digamos, hay un montón de gente que está en situaciones similares o más complicadas y sin embargo no está recibiendo las dosis y me parece eh, que tiene que haber una mejor planificación. Eso es no, un punto de vista que uno tiene, ¿no? Pero por por supuesto, supuesto que sí. Y esto nos da la pauta que Dios atiende en todos lados, pero que reside en Buenos Aires. Lamentablemente es así. Y bueno, y acá tendremos que ver, esperar o ver qué es lo que pasa a nivel gobierno y a nivel ministerio, si no se reciben las vacunas, si no, por qué no se están aplicando las vacunas. Es muy peligroso lo que está pasando, Aldo. Hay médicos que están enfermos y atendiendo pacientes. sí, sí. Yo creo que vos hablabas de el compromiso social, la responsabilidad social, y creo que los jóvenes no la tienen, a otros sectores no la tienen, y, y uno tiene una formación, una educación que ha tenido la responsabilidad como mandato, ¿no? Mandato familiar, la responsabilidad o la educación que ha recibido, pero no todos responden de esta misma forma. Y yo creo eh, que esto tendría que ser mucho más parejo
porque si hay gente que no cumple y hay gente que cumple, está complicando a la gente que cumple. Si no, nadie cumpla, digamos, estamos todos en iguales condiciones, porque en definitiva el que está cumpliendo lo están perjudicando a aquellos que no cumplen. Por eso, ¿hasta dónde las libertades? ¿Hasta dónde la libertad de yo hago lo que quiero? ¿Hasta dónde la libertad, si yo no quiero no me vacuno? O sea, respeto totalmente la libertad de cada uno, pero hasta que no afecte la mía, la tuya o la del otro. Y esta cuestión de yo hago lo que quiero, también significa si tengo que perjudicar al otro, lo perjudico. Yo creo que no estamos tomando con seriedad el problema que, no solamente el que tenemos, el problema que se nos viene, porque nosotros estamos en una temporada estival en donde sabemos que, por supuesto que es mucho más leve por el clima y todo lo demás. Ahora, si en esta temporada estival estamos teniendo la cantidad de casos que tenemos, yo ni quiero imaginarme qué va a pasar en el invierno si no se llega a vacunar la gente que se tiene que vacunar. Y hay un detalle más, Claudia, que hay que tener en cuenta. Yo la semana pasada hablé justamente con un pediatra, el director del hospital Orlando Alasia. Los casos que se están presentando son de chicos que no han sido vacunados. Los chicos no tienen la responsabilidad de vacunarse, son los padres de los que tienen que llevar a Exacto. los chicos a vacunar. Y entonces, si los padres no toman conciencia de la necesidad de vacunar a sus chicos, de proteger a sus chicos, ¿qué podemos pensar de las responsabilidades mucho mayores, ¿no? Y creo que la vida de tu propio hijo, si vos no sos responsable de vacunarlo, creo que podemos pensar de otras cosas, ¿no? Sí, no, realmente. Ha habido también, yo creo, una desinteligencia del Colegio de Pediatría, o de donde están concentrados los pediatras a nivel nacional, que bueno, que en un principio se pusieron en contra de la vacuna y que decían que no era una vacuna eh, que era segura, después, bueno, dijeron lo contrario, o sea, por eso yo creo que hay que tener mucho cuidado con la información, Los porque mensajes, los en mensajes. los mensajes, porque por ahí esta cuestión de que hoy hacemos una cosa y mañana otra, y hoy decimos que la vacuna va a durar 6 meses y después lo bajamos a 4, y que todo el mundo se tiene que testear y después que no va a haber más testeos, y que fíjate vos, ¿no? Por ejemplo, también escuchaba en la provincia de Catamarca que se va a implementar un antiviral que aparentemente es de producción nacional y que está aprobado para... Y ayer la ministra decía que no, que ella desconocía el tema, que no había nada que estuviera aprobado al nivel de las MAT. Entonces, bueno, es como que uno no ve muy claras las cosas, Aldo. Y Sí, cuando la sociedad no ve clarificación y no ve las cosas claras en sus dirigentes, es muy difícil que también tome conciencia y tenga claridad en lo que va a hacer. Entonces, eso es lo que me parece que está fallando. Yo entiendo que es una enfermedad de la cual se sabe muy poco. Entiendo que es una enfermedad que va variando permanentemente. Entiendo que cada cepa es un dolor de cabeza y una cuestión de investigación y demás. Pero creo que lo que falta es un poco de sentido común, porque antes de largar una información hay que estar muy seguro de lo que se está diciendo, cómo se va a tratar el tema y demás, pues si no es un cocoliche. bueno, esto es un tema para charlar en un taller de comunicación, seguramente se lo va a charlar en su oportunidad y también haciendo mensajes. Creo que hay que construir mensajes que tengan que ver, apelar a la responsabilidad, apelar a las cuestiones fundamentales y la coherencia. Creo que son dos factores fundamentales que hay que tener a la hora de llevar información, llevar mensajes a la población y principalmente apelar al compromiso, a la responsabilidad. Claudia, muchas gracias por tu participación, como siempre, muy interesante, que nos permite reflexionar, nos permite pensar, nos permite debatir sobre estos temas de actualidad
y que creo que toda la sociedad nos debemos pensar, debatir, porque creo que de eso se trata. Vivimos en democracia, pero también pensar y también qué son los intereses mayoritarios, qué son los intereses que tiene que velar el Estado a la hora de responder, como en este caso, ante una situación tan particular como la pandemia. Muchas gracias. No, Aldo, gracias a vos. Espero que tengan una hermosa semana, pese al calor. Bueno, lamento haber abandonado, te abandoné por unos lunes, porque bueno, he abandonado todo por unos lunes menos este micro, porque como te dije, recibí gente querida, y bueno, quiero disfrutarlo el tiempo que están, pero bueno, ya volveré. No sé si seré millones, pero Bueno, volveré. eso te iba a preguntar. Bueno, un abrazo grande, saludo a la familia. Gracias. Chao. Gracias, Aldo, un beso grande, cariños a la audiencia.